Buenas, buenas. Bueno, voy a empezar con la cuestión técnica. Estoy acá, aunque parezca que no, estoy acá. Pero es tremendo que tenés que hacer primero como toda la configuración una vez que estás adentro del vivo. Entonces ya estás acá delante de la gente haciendo caras, tratando de armar la configuración. Y muy bien, estamos acá porque vamos a transmitir en vivo con Meli de Abofem, así que estoy esperando que Meli me mande la invitación para unirse. Vayan diciéndome si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Acá tengo también a las compañeras en las redes. Muy bien. ¿Se escucha? No me llega todavía la propuesta a unirse de Meli. Bueno, esto te lo tendría que hacer como con otro vestuario, como con una máscara que sea la de, en este momento soy técnica. Cuando termine de ser técnica me calzo el overol de obrera periodística. No se me ofendan los periodistas, les periodistas. Vamos a hacer el intento por llevar de la mejor manera la comunicación. Me dicen que los comentarios vamos a aceptar, ahí me llegó la invitación, la propuesta de Mérida Bofem. Ahí se está uniendo Meli. Hola, Hola Meli. ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Vamos a ir con una pregunta técnica antes de arrancar. Pregunta técnica acá, Dale. a vivo. Estamos inaugurando, nos toca inaugurar este ciclo de charlas en la cuenta de actrices argentinas. Y una de las cosas que tenemos que hacer en cuarentena es ocuparnos de toda la parte técnica también nosotras. ¿Sabés cómo sacamos estos comentarios? O nosotras, nada, charlamos por acá y los comentarios van a ir sucediendo. ¿Vos sabés, Meli? Pues estoy pidiendo asistencia, pero las compas no me lo están pudiendo pasar. Ay, ya ¿Sabés que veremos cómo hacemos. no sé cómo desactivarlo? Si querés, vamos hablando y cuando vos quieras detenerte en algún comentario me avisás. Yo te miro a vos, porque si no me distraigo en los comentarios. Muy bien, entonces nos lanzamos. Qué vértigo esto. Es Sí, toda una ¿no? responsabilidad en este momento de cuarentena, de aislamiento, y el tema que nos convoca es muy potente, muy complejo y lleva también toda una carga en muchos aspectos abordarlo, así que para arrancar nos parecía súper interesante conversar con Meli, se las presento. Meli es bueno, voy a hacer la presentación yo, pero por supuesto después vos estás totalmente libre para corregirme en lo que creas que tengas que corregirme. Con Meli Dale. trabajamos mucho porque ella es la presidenta de Abofem. Abofem es la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina.
Ella es la presidenta y la verdad es que hacen un trabajo impresionante. Es muy difícil encontrarlo, digo yo, incluso desde no solo desde mi lugar de militante, sino también como víctima que ha atravesado el proceso. Es muy difícil encontrar abogadas, abogados, abogadas que tengan una perspectiva de género. Es muy complejo. Así que bienvenida Meli y gracias por estar inaugurando conmigo este ciclo de charlas donde esperamos ser una caja de herramientas para todas las mujeres, sobre todo mujeres que están en esta cuarentena en una situación de aislamiento, solas, quizás con su abusador, con el violento, niños, niñas, niñas que están en sus casas y que necesitan una ayuda, una herramienta, o para el entorno, ¿no? Porque también es fundamental el rol del entorno. Así que gracias, Meli, por acompañarnos. No, gracias a vos. Es todo una responsabilidad acompañarte en este romper el hielo de una primer camada de entrevistas que encaran desde actrices. Y es toda una responsabilidad ser la primera a quien convocan para charlar un poco de todo esto, ¿no? De lo que vos decís. Creo que, como decís vos, es muy difícil contar con colegas que tengan perspectiva de género, pero también es muy difícil encontrar que dentro de la sociedad toda haya compromiso con este tema. Es decir, vos quizás desde un punto de vista de la empatía personal, como decís vos, haber sido víctima de una situación, también te encarnás ese rol de una manera muy, muy responsable, es decir, te haces cargo de todo lo que te llega constantemente, todo ese nivel de consultas. Y ahí me están pidiendo que me ponga auriculares. Si me das un segundo me voy a poner auriculares. Bien, porque parece que tengo eco. Vamos a ir ajustando la técnica. Vamos a ajustarlo. Mientras sucede. Ahora vos igual me vas diciendo si me escuchás bien. Perfecto. A mí me escuchan bien, me dicen ahí las compas. Vamos a probar con auriculares. Probemos con auriculares. Gracias. A ver. Yo no sé si mejora, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Ustedes dirán. ¿Qué dicen ahí? ¿Sí? Háganos un pulgarcito para arriba. Genial, perfecto. Perfecto, listo. Vamos con auriculares. Te decía que a mí me parece sumamente importante y también me convoca mucho el estar hoy con vos por esto, por el gran compromiso, ¿no? Es decir, el rol de la visibilidad muchas veces de lo público genera amores y odios, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver con la visibilidad en redes, sobre todo, vos lo sabés muy bien. Y de repente, con la responsabilidad, nosotras, bien como lo dijiste en primer momento cuando me presentaste, hablamos mucho. Y esto está bueno que se sepa. Nosotras hablamos un montón y siempre hablamos de qué manera ayudar a las mujeres. Y eso me parece que está buenísimo que hoy lo destaquemos. Bueno, por eso está bueno, más allá de que toca por ahí la particularidad de que me toca a mí oficiar de entrevistadora y estamos acostumbradas a que yo sea la entrevistada, pero me parece que acá es importante que hablemos de vos, de tu laburo, y que nos cuentes un poco qué es Abofem, cómo es su historia, y creo que un poco en lo mismo nos podés contar cuál es el trabajo que hacen. Dale. Bueno, a ver, ¿qué es Abofem? Abofem, en principio, de un punto de vista formal, es una asociación de abogadas feministas que tiene una doble entrada, si se quiere. Por un lado, la deconstrucción de la profesión. Tenemos una profesión que venimos muy castigadas con la profesión que tenemos como mujeres y en un sistema patriarcal y con una justicia patriarcal. Eso por un lado. Y por el otro lado es todo un trabajo hacia afuera que tiene que ver con ayudar a las mujeres, a las disidencias y a las diversidades desde un punto del derecho, sí, obviamente, desde aplicar las normas con amplitud y perspectiva de género, pero también trabajamos mucho en lo que es el empoderamiento, es decir, brindar herramientas que a veces escapan desde lo legal, pero que ayudan a salir de situaciones críticas, que en el fondo creo que es lo que da más resultado. Hemos comprobado en nuestro trabajo, en lo que vamos haciendo, que si nosotros brindamos las herramientas legales, pero no brindamos otro tipo de contención, fracasa en la mayoría de los casos ir a hacer una denuncia, porque hacer una denuncia conlleva todo un proceso emocional muy profundo hasta llegar a ese resultado final. Entonces trabajamos en toda esa parte previa, lo cual obviamente no lo hacemos solas, ¿no? Nosotros tenemos una consejería psicolegal que hacemos con la red de psicólogas feministas y ahí hacemos un trabajo interdisciplinario,
Que porque también nuestro vamos a punto estar de charlando con vista, las chicas de psicólogas feministas. genial. Es hermoso todo lo que hacen y lo que hicimos es articularnos, ¿no? Es decir, trabajar conjuntamente. Y entendemos que también, ¿no? A ver, trabajar interdisciplinariamente es lo que hace las diferencias. Creo que el feminismo nos convoca un poco a eso, terminar con esta cuestión de lo, eh, el individualismo y en lo profesional también el individualismo, como que lo colectivo nos lleva a sacar una conjetura de una misma, de la realidad totalmente distinta. Y Abofam es un poco de eso. Nosotras siempre charlamos en relación a lo que pasa cuando la víctima, sea de cualquier delito que tenga que ver con la violencia infringida a una mujer, violencia sexual, violencia psicológica, económica, siempre hablamos de las dificultades del acceso a justicia, porque muchas veces hay una idea de lo que es ir a la justicia, que parece que una golpea la puerta, le abren y lo que a cualquiera le sería el sentido común de decir, no, sí, escúchame, esta persona hizo esto, fin, ¿cuál es la justicia que se debe aplicar a eso? Y lo que el sentido común de la sociedad dista profundamente de lo que pasa puertas adentro en la justicia. En ese sentido, cuando a vos te llegan casos, ¿qué es lo primero que haces en relación al diálogo con la mujer que está en esa situación? Porque además hay que entender que está hipervulnerable. Sí, mira, el primer paso siempre es tratar de hacer una escucha un poco más, si se quiere, empática de la situación que vive esa mujer, porque generalmente viene muy vapuleada, como decís vos, con todo el sistema de justicia, con un descreimiento social enorme muchas veces y con un sentido de culpa formidable. Entonces, en algún punto es bajar todo ese nivel de ansiedad, todo ese nivel que genera esa sensación de culpa, ¿no? De yo hice algo para que pase todo esto. Entonces, neutralizar un poco esa información, todo ese contenido emocional y desde ahí empezar a trabajar fuertemente, en el caso en concreto entendiendo que es una pata enorme contar con abogadas feministas, pero es una gran dificultad contar con un sistema de justicia patriarcal. Entonces es también romperle la cuestión de heroísmo, ¿no? Que tiene a veces el trabajar en estas temáticas, como que podemos solucionar casi cualquier cosa. Y es caer un poco en esa realidad de poder ayudar en lo que realmente se puede hacer. Y en ese sentido logro tener muy buenos resultados porque hablamos con mucha sinceridad. Y desde el entendimiento, ¿no? Yo creo que lo más interesante cuando vos hablas con una persona que está sufriendo es plantar la bandera de que te respeto como persona y lo que me digas o lo que sientas y demás es válido. Y después de ahí desarmar el trabajo que haya que desarmar, ¿no? Bueno, para los que les que recién se enganchan, estamos hablando con Meli, es la presidenta de ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas en Argentina. Y contanos, ¿hay ABOFEM en todo el país? Porque tenemos que ser conscientes que muchas veces nos agarra esta idea de que todo sucede en Buenos Aires y la verdad es que tenemos que salir por completo de eso y entender además que según cada territorio es la posibilidad de acceso a justicia que va a tener esa mujer y el recorrido que va a tener que hacer. Sí, es verdad. Mira, en realidad ABUFEM en sí tiene un carácter internacional. Nace en Chile y se desarrolla fuertemente acá en Argentina. Hay un leve desarrollo en México, pero la particularidad que tiene es que ABUFEM apunta a lo que es el ser nacional y federal, ¿no? Tanto en Chile tiene un recorrido, al ser un país un poco más chico, se logró con más facilidad. Acá en nuestro país es más difícil, pero sí hay ABUFEM en varias localidades. Está ABOFEM Chivilcoy, que tiene un desarrollo casi idéntico en dispositivos de trabajo a lo que es acá en Cava. Ahí estamos lanzando lo que es ABOFEM San Juan, Entre Ríos, Partido de la Costa, que sería todo Costa Atlántica, y La Plata. En este momento es donde está desarrollado ABOFEM. Después hay desperdigadas algunas colegas que no conforman lo que es toda una filial de ABOFEM, pero sí referentas en Junín, en Carmen de Areco, que vos sabés que en esos lugares es muy llamativo lo que pasa, porque es todo muy acotado, las realidades y las problemáticas son las mismas, pero es todo como muy centralizado en lo que es el Estado, entonces es muy complejo a veces abarcar ese tipo de casos. Eso, ¿hay Eh, algo en particular que veas?
en relación a lo que pasa en cada uno de los territorios, que vos puedas poner sobre la mesa, que tengas ya un antecedente, que sepas que si te llega un caso de determinado lugar tiene una diferencia, una ventaja, una particularidad distinto a si te toca en otra localidad? Sabes que sí, hay algunos parámetros. Mira, hay muchas provincias que son muy conservadoras en nuestro país y eso repercute directamente en lo que va a ser, por ejemplo, en la gran afectación que hay con los medios de comunicación. ¿Qué vos decís que tienen que ver los medios de comunicación con la parte legal? Toda, porque informan o desinforman muchas veces. Entonces, muchas veces pasa que lo que terminan haciendo es generando como una especie de romantización del femicidio, de la violencia, y eso es terrible, porque eso es lo que consume la gente y la repercusión que tiene la justicia termina siendo acorde a lo que los medios de comunicación sacan. Entonces, en las provincias más conservadoras, ese te diría que es la mayor traba. Después hay otros lugares donde hay mucha familia judicial. Me atrevo a decirlo en este vivo porque es complejo encontrarse con la familia judicial y las mujeres se sienten totalmente cercadas. No, no voy a decir lugares, pero te puedo decir que en muchos lugares no tan lejanos pasa y mucho. Eso es una gran complicación. Ahí lo que nos toca hacer es trabajar muy interdisciplinariamente porque es muy difícil penetrar en ese sistema tan armado de forma de que hay ciertas cosas que no llegan, ¿no? Ciertos casos que no se resuelven o se resuelven siempre de una misma manera. Y cuando tenés, hablando esto de lo que pasa con los medios, cuando tenés la presión de los medios, ¿hay una diferencia en cómo es tratado tal o cual caso o no tiene injerencia? Mira, en realidad la presión de los medios generalmente suele afectar al aparato judicial en sí, no a nosotras. En ese sentido nos llega a facilitar un poco el trabajo. De repente parecen soluciones y jueces que resuelven cosas en minutos, cuando llevan años que no. Por ejemplo, te cuento un caso que salió en los medios y que una de nuestras compañeras que trabaja muchísimo, la coordinadora del equipo de litigio estratégico, Sandrita Lencina, que si está por ahí le mando un beso enorme, destrabó un caso muy complejo en Campana, donde una madre le habían quitado a su hija y que era, digamos, estaba toda la fuerza de gendarmería detrás de todo eso. Ella se animó a enfrentar a todo ese sistema y de repente cuando se mediatizó y estuvo ahí haciendo fuerza con otras agrupaciones en la puerta del juzgado y haciendo ella obvio su trabajo, de repente la jueza terminó resolviendo a favor de esa madre, devolviéndole a esa madre ese hijo. O sea que fíjate que sí, los medios de comunicación, ¿sabes lo que hacen los medios de comunicación con la justicia? Déjame decirte esto. Le quitan el carácter de imparcialidad absoluta, como que los jueces son un ente que no conocemos, ¿viste? No le conocemos las caras, no sabemos quiénes son. Entonces los ponen en un plano de visibilidad. Y eso a los jueces no les gusta mucho y terminan como a veces haciendo un poco su trabajo. Obvio que esto es una generalidad, por supuesto, ¿no? O sea, hay de todo. Y en ese sentido, sin duda sabemos que lo que sucede con las organizaciones, porque por eso también es importante esto que se da cuando nosotras hablamos de lo interdisciplinario, también esto es interdisciplinario. A pesar de que Actrices Argentinas, por ejemplo, no es que tiene una personería jurídica o que tenemos especialistas, abogadas especialistas, psicólogas, sino que lo que tenemos es una fuerza desde la comunicación y la posibilidad de comunicar, por eso es que estamos haciendo esta serie de charlas, porque nos parece importante articular, que eso es lo que hace el feminismo, ¿no? Contar que la Sí. capacidad del feminismo es tender red, y en este tipo de casos esa es la herramienta más fuerte que encontramos desde el movimiento para poder enfrentarnos al aparato y lograr sacarle al sistema lo más parecido a una posibilidad de justicia, ¿no? Les repito, estamos charlando con Meli de ABOFEM, presidenta de Abogadas Feministas, de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina. Contanos, Meli, después en lo concreto, porque después podemos hablar como de lo teórico, pero en relación a las herramientas concretas que tiene hoy ABOFEM, en relación a la legislación vigente, que además ahí vos podrás decirnos por tu expertise si es una cuestión nacional, si las leyes se implementan a nivel provincial, si tenés ¿cuáles son las herramientas concretas con las que tiene hoy ABOFEM para darle protección con la reglamentación vigente, para darle protección concreta a las mujeres víctimas de violencia que hoy por hoy quieren denunciar y sobre todo en este contexto de cuarentena?
A ver, normas concretas. Primer norma principal, la ley 26485, que es la ley que me habla todo lo que tiene que ver con la erradicación de la violencia. La ley habla de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. En una mirada más amplia de la misma norma, podríamos incluir ahí también todo lo que son las diversidades y disidencias. Lo aclaro porque la norma no lo menciona, pero sí se está empezando a aplicar más ampliamente. Eso principalmente, porque ahí la misma ley prevé ciertas medidas específicas como medidas preventivas, como exclusiones de hogar, previsiones de acercamiento, que de alguna manera apalean un poco lo más inminente de la violencia. Quizás el mayor conflicto, bueno, tenemos la línea 144 que hace como una especie de orientación y contención inmediata, y en realidad la ley en sí es lo más rico que tenemos porque vos sabés que se habla de las modalidades, se hablan de los tipos de violencia, pero la ley tiene cosas interesantísimas que mucho no se mencionan y que nosotras las aplicamos en casi su totalidad. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, cuando se organiza dentro de, vamos a suponer, la violencia también está como muy estereotipada, ¿no? La violencia pensada que solamente existe en modo extremo y es 911 y única opción. Y ese es el grave error, porque, por ejemplo, déjame decir algo que no me quiero olvidar, la verdad que hoy es un día triste por lo de Camila, que salió hoy en los medios, y vos sabés que me detuve en un detalle particular, que es que ella tenía una denuncia previa. Y es ahí donde yo me detengo puntualmente en qué herramientas tenemos nosotras, ¿no? Y las herramientas que tenemos es que la misma ley prevé la imposibilidad propia de audiencias de mediación con el agresor, ¿no? Es decir, yo me puedo sentar a mediar, yo me puedo sentar a dialogar cuando estoy en igualdad de condiciones. Vos y yo podemos hablar, y podemos hablar horas, porque estamos en una igualdad de condiciones. Ninguna está condicionada ni en su libertad, digo, más allá del confinamiento de cada una en sus casas, no hay nada que impida que podamos hablar de cualquier cosa. En la violencia, justamente el gran problema que hay es que la relación es asimétrica. Es decir, hay alguien que tiene poder sobre la otra persona, ya sea económico, psicológico, una manipulación. Yo no me puedo negociar el régimen de comunicación de los hijos, alimentos, quién se queda con la casa, con alguien a quien le tengo miedo. Y eso es fundamental. Meli, y en esto en particular, ahora que por supuesto íbamos a abordar este tema, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es lo que falla más allá de este caso particular? Si te sirve este caso particular para que lo podamos nombrar, porque muchas veces está esta cosa que nos dicen, vayan a la justicia, vamos a la justicia, y así y todo falla. Ahí también uno siente una responsabilidad enorme a la hora de decirle a la mujer que está escuchando anda a la justicia, cuando se sientan este tipo de precedentes, donde tenés a un abusador que logró pasar por encima de las medidas que esa mujer ya había tomado. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que hay que hacer en el medio? ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad junto al Estado? ¿Qué es lo que hay que reclamarle al Estado? Mira, es una excelente pregunta porque hoy lo pensé todo el día. Vos sabés que creo que la gran falla está en, digo, y desde la justicia como todo, ¿no? Donde baje, inclusive hasta la sociedad, creer que una medida precautoria soluciona el conflicto. Una medida precautoria es, déjame decirlo como coloquialmente, como una especie de parche para la situación troncal. Es un parche, como todo parche en algún momento se puede romper. Entonces es muy importante que se empiece a tomar la violencia no desde el sentido doméstico. Todavía nos encontramos donde hay mujeres que quieren hacer la denuncia y se encuentran con que, bueno, se las tomamos porque el Estado presiona, que hay que hacerlo, la ley Micaela, bla, 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 y de repente, cuando tienen que ir a corroborar algo, cuando tienen que auxiliar frente a esas situaciones, falla. Bueno, se peleó otra vez la vecina con, ¿no? ¿Entendés? Entonces, me parece que es ahí donde está la falla, un gran descreimiento. Todavía sigo viendo comentarios en las redes sociales que dicen, bueno, no nos podemos meter en la vida de las parejas. Y es como, tenemos que romper como sociedad que la familia, el ámbito de la familia es un ámbito privado, ¿sí? Una parte la tiene porque yo dentro de mi casa hago lo que quiero, ¿sí? O sea, tengo mi libre albedrío, me protege la Constitución y demás, pero ¿qué pasa cuando hay violencia? Ya hay algo que rompe el esquema de normalidad. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque pensaba, te escuchaba y pensaba, por ejemplo, que a principios del 2019 se logró que los delitos
de abuso sexual infantil dejaran de ser de instancia privada y pasaran a ser de instancia pública, vos corregime, y eso permite que no haga falta que alguien de la familia, del seno de la familia, ratifique que lo que está diciendo la criatura es así, porque muchas veces tenés a una madre cooptada que está siendo víctima de violencia, que no puede salir de ese circuito. Entonces, con esta ley, yo creo que con esta ley se ha dado un avance más allá de, bueno, lo delicado, ¿no? Cuando los delitos pasan a ser de instancia pública. ¿Qué pasa en relación, yo creo que ese es un avance, pero igual está bueno que vos lo desarrolles, qué pasa en relación a la violencia entre dos adultos, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la minoría de edad, creo que en el imaginario de todos hay algo que ya está ganado en territorio, que, bueno, es otro adulto el que tiene que bregar por la salud de esa criatura. ¿Qué pasa entre dos adultos y si hay algo desde la regulación que se puede modificar, si es que ya existe y no se implementa? Mirá, vos sabés que para mí lo que tiene que ver con dónde está la falla es en la interpretación. Vos bien lo dijiste, cuando hablamos de un niño, partimos de la base que un niño, obviamente, salvo que estemos hablando de una mentalidad extremadamente pervertida, nadie en el inconsciente colectivo va a pensar que ese niño eligió esa situación. Cuando hablamos de adultos, el problema es que la presunción es que está en el consentimiento. Típica, siempre doy este ejemplo, vamos a suponer en este que tenemos de la virtualidad, un encuentro de dos personas por Tinder, terminan en una situación tomando un vino en la casa de uno de los dos. Vamos a poner una pareja heterosexual, vamos a ponerla cisnorma como para el ejemplo, y de repente se sucede una situación sexual no consentida por parte de la mujer. La mirada hacia afuera es, ¿y para qué fuiste? Pero si son dos adultos, pero no dijiste nada, está demasiado estereotipado todavía el tema de la violencia sexual, en qué contexto se plantea que la adultez es como, si somos adultas consentimos, estamos deseando ese hecho. Y yo pienso ahí que es interesante este ejemplo que pones, pero iría también un poco más allá, porque cuando, bueno, uno habla de alguien que recién está conociendo, todavía por ahí es como un territorio que ya pudimos ir ganando en relación a, bueno, pero a lo mejor en ese encuentro de pronto algo no me terminó de cerrar, pero nos cuesta más meternos cuando es la construcción de la familia, de algo que se elige en teoría hace mucho más tiempo, cuando esas personas tienen un hijo, que no se termina de entender que una vez que está metida en un círculo de violencia, no lo puede cortar sola. Entonces ahí es donde no hay la posibilidad de elección. Sí, totalmente. Bueno, en realidad el ejemplo apunta, digamos, como un extremo, ¿no? Podemos tener el primer contacto del conocerse dos adultos, el del niño que pones vos, y en el medio, que es el grueso, que te diría que son la mayoría de los casos, es la construcción familiar. Todavía el tema de la construcción familiar seguimos dentro de estereotipos muy marcados, ¿no? Cosas que tienen que ver con esto, de la elección en la familia, si hay hijes, hay deseo. ¿Cuántos casos conocemos? Muchísimos de donde los hijes nacen en contextos no deseados también. Y también ahí podemos meternos con otra cuestión más profunda de lo que es la maternidad deseada y no. Y se me voló el celular con la vehemencia. Pensé que había sido vos y me asusté muchísimo. Dije, no, te juro que yo no. Claro, no, la vehemencia fue el celular. Y empezamos a entrar en todas estas cuestiones que vos sabés que para mí el gran conflicto está no solamente en teorizarlo, sino en ponerlo en la práctica de verdad, pero de verdad, ¿no? No alcanza con que llenemos de medidas cautelares los juzgados, no alcanza si hay una denuncia y hay una mujer que tiene miedo y vuelve a la casa y el violento vive en la esquina, como tengo miles de casos así. ¿Sobre quién recae la responsabilidad ahí? Por ejemplo, en el caso particular de la noticia espantosa con la que nos despertamos hoy, ¿sobre quién de que este tipo, no sé, o alguien teniendo una tobillera viola esa perimetral? ¿De quién es la responsabilidad? Mira, el primer responsable es el Estado, es el primer responsable. Pero cuando decimos el Estado, ¿qué puerta es la que hay que golpear? Bueno, a ver, nosotros nos ha pasado en muchas denuncias, vos que me decías de qué herramientas tiene BOFEM, retomando, ¿no? Un poco eso, es muchas veces cuando los jueces no quieren dar alguna medida o avanzar sobre alguna cuestión, lo que hacemos es mencionar que, vos sabés que los tratados internacionales, cuando se convierten en norma interna,
hay una correlación internacional, no es que queda, digamos, más allá que es sumamente abstracto esto que te digo, cuando los estados se comprometen a normas Adhieren. internacionales, adhieren, exacto, y lo vuelven norma interna, tienen una responsabilidad local e internacional. Violar eso es ser responsable. ¿Qué pasa? El tema es que es muy complejo. ¿Quién es el Estado? ¿A quién voy? Y se lo cuestiono y demás. ¿Qué forma hacemos para cuestionar? Cuando vemos que los jueces, por ejemplo, no hacen lugar a determinadas medidas que son lógicas dentro de este contexto, mencionamos esas normas que tienen que ver con la obligatoriedad que tiene el Estado. El Poder Judicial es el Estado. Y que en caso de incumplimiento caen en un delito de ser cómplices. ¿Sí? Es decir, si yo voy con una situación de violencia y ese juzgado no me da lugar a una medida urgente, por ejemplo, o algo que tenga que resolver, termina siendo cómplice. Porque Argentina tiene la particularidad de estar adherido, de pronunciarse adherida a muchísimas recomendaciones de la CEDAW. O sea, en materia de derechos humanos estamos muy avanzados, pero después es muy difícil, y en eso te iba a preguntar, ¿qué casos o qué sentencias, qué fallos tenés que sean buenos ejemplos? Por un lado, un muy buen ejemplo de la perspectiva de género aplicada a la justicia, que digas, en este caso logramos que se aplicara y se sentó un precedente y pudimos mover el amperímetro, porque también es importante contar que una vez que se sienta un precedente, también para la justicia, para las abogadas, los abogados, es mucho más fácil remitirse a un fallo y decir, tenemos esto como antecedente. Ahí, ¿vos en qué fallo te viene a la cabeza cuando te digo esto? Mira, depende qué parte de la violencia estemos hablando. Se me viene ahora un fallo que salió en todos lados, que es de la jueza Famá, que es un fallo que llegó inclusive bastante en los medios, que fue un resarcimiento económico que se le dio a una mujer por violencia económica, en el sentido de que estuvo toda su vida de construcción de familia con un hombre, y vivió violencia sistemática durante toda su vida, y la justicia le termina otorgando un resarcimiento económico porque ella no se pudo desarrollar profesionalmente y demás. Era ama de casa, ¿sí? Como para hacerlo muy estereotipado, digo, en el fallo lo menciona de esa forma, podríamos cuestionar la palabra ama de casa. Entonces, En este sus contexto de posibilidades, cuarentena también, ¿no? Qué importante. por eso lo digo. Entonces, obviamente, esta cuestión vino a traer un precedente de poner en tela de juicio por lo menos la violencia económica. Vos sabés que la violencia económica yo la menciono porque pareciera que está ahí lejos, y te diría que es uno de los grandes conflictos de los cuales las mujeres, no todas viven situaciones de violencia física, pero económica, te diría que el 99,9. El Y 99,9. es muy difícil salir de eso, muy difícil. Y es más, se cree que se dan los estratos sociales más vulnerables, y no siempre, se dan por lo general los estratos muchos más privilegiados. Y eso es muy complicado, porque ahí entran a jugar otros factores también, otros factores que tienen que ver con situaciones económicas complicadas. Por ahí se me ocurren dos cosas, ¿no? Porque por un lado, en ese sentido, yo creo que una posible solución, creo que por supuesto es una cosa que lleva a la otra, en relación a cómo sigue estando instalado en el chip colectivo la madre para la crianza de los hijos, el rol en la casa. Entonces, como eso, hoy hablábamos con varias de las compañeras en relación a cuáles serían las nuevas formas de armar vínculos, familias y la posibilidad de criar hijos que no tengan, para que no se reproduzcan este tipo de problemas que después terminan desencadenándose en formas de violencia, y siempre hay una disparidad y alguien termina siendo opresor y alguien oprimido. Y por otro lado Sí. pensaba qué difícil en Argentina instalar en muchas formas de violencia, qué difícil instalar que una de las formas de resarcir a una víctima es desde lo económico, porque muchas veces tenemos, cuando una, acá me puedo poner de vuelta como ejemplo, una hace una denuncia en lo penal, porque también todo este universo que una tiene que empezar a entender de que está la justicia penal, la justicia civil. Yo ahora puedo hablar bastante fluido con una abogada, cuando hace 2 años no entendía de qué me estaban hablando, y cuesta mucho porque una se acerca primero, por supuesto, si tiene el deseo, porque también hablar de que no es una obligación hacer la denuncia, ¿no? Porque muchas veces nos lo imponen también como una obligación, ya no pudimos decidir qué nos pasó, hay que poder decidir qué hacemos con eso que nos pasó.
Entonces, en ese sentido, una se acerca y hace la denuncia en lo que tiene que ver con el fuero penal, que lleva a una condena, a que haya una condena en relación al victimario en lo que tiene que ver con su libertad. Pero cuesta mucho en Argentina, a diferencia de otros países, hablar del resarcimiento económico que también merecen esas víctimas. Eso, ¿notás que es difícil hablarlo en Argentina? ¿Tenés casos en los que pudiste, con una sentencia en lo penal, avanzar en lo civil? Mira, vos sabés que es algo como un tema cuasi tabú, te diría. Es decir, vos vivís una situación de violencia, desde lo civil tenés las relaciones de familia, punto, desde lo penal si hay algún delito involucrado, pero no del resarcimiento económico por haber sido víctima de violencia de género. Vos sabés que es algo que venimos hablando mucho con el equipo de ABOFEM y con otras colegas inclusive, de que es algo que estaría buenísimo empezar a instalar. Vos sabés que cuando vos como abogada querés instalar algo es muy complejo también, porque los jueces no son para nada permeables. Es como que el área de los daños y perjuicios, que sería como, digamos, la figura legal por donde entrarían, tiene muy segmentado, muy cuadradito que sí, que no. Entonces sería como empezar a crear un poco, bueno, la violencia de género, aplicamos un poco las normas civiles, aplicamos otro poco la 26485 y hacer como un entramado normativo. El otro día una colega lo dijo cuando estábamos hablando y es a ver si cuando les toquen el bolsillo a los varones que ejercen violencia se dan cuenta, ¿no? Toman dimensión, porque vos sabés, Telma, que hay algo que es terrible, que es que ya empieza a ser como tan, bueno, una perimetral, bueno, no la violo, no hago esto, no hago lo otro, y no pasa nada, porque después no pasa nada. Digo, el mensaje del femicidio es doble, para la mujer en sí, pero también para el varón, ¿no? El violento en sí, es como que no pasa nada, pareciera que no pasa nada. No, y lo Y que es eso me parece que peor, es importante. en relación a lo económico, lo que es peor, no solamente no se puede hablar de lo que sucede, sino que también instalarlo pone como en tela de juicio lo que pretende la víctima, ¿no? No solamente, por ejemplo, la víctima de abuso, de violación, sino, por ejemplo, que por ahí también está bueno que hablemos del SAP, del síndrome que cuentes vos, que es el síndrome de alienación parental, y en ese tipo de causas, como para ir metiéndonos por ahí, en ese tipo de causas también, si vos tenés una madre que denuncia que, por ejemplo, el progenitor abusó de su hija, si además a eso, primero, por un lado, quiere la justicia que corresponde en ese sentido, y por otro lado, quiere hablar del tema económico, parece que mancha la causa. Sí, es terrible lo que contás, porque pasa un montón. Vos sabés que dijiste el SAP y no pude evitar esbozar una sonrisa. Es un invento. Realmente es algo, un invento no está comprobado científicamente, para empezar. Es utilizado por los jueces cuando les conviene, en definitiva. Digo, es una locura pensar que una madre Contemos se puede ensimismar. contemos, el síndrome de alienación parental es la idea de que es la madre la que llena la cabeza de la criatura para que la criatura invente este tipo de cosas, Exacto. ideas imposibles de instalar en el imaginario de una criatura. Exacto, totalmente. Bueno, déjame adentrarme un poco en la idea de los jueces y después contarte cómo funciona esto, ¿no? En la mentalidad, sobre todo en infantil. Este síndrome, como te decía, es un invento porque en realidad si lo pensamos es hasta inclusive una cuestión extremadamente patriarcal. Una madre que para perjudicar a este padre, supongamos, ejerce determinado tipo de acciones, digamos, metiendo la información al IGE para que obtener determinado resultado y que ese IGE lo fieste, ¿no? Entonces los jueces dicen, bueno, este niño está afectado por este síndrome, entonces lo que hay que hacer es aislar o tomar algún tipo de medida. La realidad, déjame decirte dos cosas respecto de esto. Una, un caso que nos pasó, algo que hicimos de ABOFEM con un caso similar, y la otra es primero decir que hay ciertas cosas que los niños dicen que es imposible que las inventen, porque no Imposible. está en su psiquis, no está, cuando hables con los de la red van a poder desarrollarlo mucho mejor que yo, pero no está en su psiquis. Esto cuando dicen, no, bueno, el chico pudo haber inventado una situación de abuso, no está en su mentalidad, no está en su estructura psíquica, no hay forma de que pueda graficar algo inventándolo. Ha habido muy pocos casos, te diría, mira, hay un juzgado bastante reconocido de la Valle 1220, donde están varios de los tribunales, y hablando con la jueza un día, porque teníamos una audiencia, me dice, tuve un caso en 30 años de profesión, me dice, no, digamos,
de su trayectoria como jueza, donde sí había un caso donde había habido algún tipo de manipulación por una cuestión de una madre a su hija. Un caso, ¿no? De 30 años, donde ven casos de violencia sexual todos Sí, los días, ¿no? cuando O vamos sea, a las cifras es espantoso lo que sucede porque después también tenés, yo me canso de decirlo, tenés a nivel mundial nada más que entre un 3 y un 4% de denuncias falsas de violencia sexual y sin embargo la tasa de impunidad es del 97%. es Por ende hay impresionante. algo ahí que no condice, ¿no? Entonces, pienso por este guacho, este coso de Instagram, en una hora nos corta, así que ¡Ah! para que también pensaba en que demos herramientas en relación a lo que está pasando en esta cuarentena. ¿Qué a ustedes están atendiendo, les llegan casos, las contactan? ¿Qué notaron en particular en relación a lo que pasa con el periodo de aislamiento que estamos viviendo todas y todes? ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos que vos crees que deberían reforzarse? ¿Cómo podemos armar red para esas mujeres que nos están viendo o que a lo mejor llegan a ver en algún momento, si no es ahora en el vivo, en algún momento ven este video? A las mujeres y a las niñas, porque también hay que llegar a esas criaturas que antes tenían a lo mejor el colegio como un espacio donde podían contarle a un profesor o a alguien y ahora están en su casa solos, aislados con el violento. Sí, vos sabés que es un contexto tan complicado lo que decís. Mira, nosotras particularmente estamos atendiendo. Estamos atendiendo, antes teníamos el dispositivo de la Consejería Psicolegal, obviamente por el aislamiento está suspendido, pero sí seguimos contestando todo tipo de preguntas que nos llegan a través del mail, a través de las redes sociales o que nos van derivando de diferentes espacios. Tratamos de brindar soluciones. Vos sabés que muchas de las consultas que tenemos son situaciones de padres, en su gran mayoría, que quieren ver a sus hijos y ejercen como un hostigamiento constante esas madres cuando los regímenes comunicacionales están suspendidos, es decir, los niños tienen que estar donde tienen su centro de vida, que la mayoría de las veces es con las madres. Eso por un lado. Después tenemos muchas consultas que tienen que ver con la preocupación de las madres, sobre todo, que están teniendo problemas con sus trabajos, producto de eso. Eso también empieza a generar todo un círculo de violencia complejo, porque la situación económica muchas veces también empieza a agravarse en este contexto. Y vos sabés que en realidad cuando yo creo que lo que hoy se puede hacer es tratar de llegar mucho más a otros espacios. Vos sabés que las redes sociales llegan a una porción de la sociedad y las situaciones de violencia en los lugares más vulnerables no llega, quizás ni el Instagram, ni la posibilidad de ver un vivo y demás. Creo que habría que pensar de hacer algún tipo de campaña como para llegar a esos lugares y brindarles red. Yo creo que no hay otra forma que brindar red de contención, escucha, digamos, tratar de generar toda. A ver, a veces la red parece como algo muy lejano, pero en realidad pensemos que la mujer suele estar aislada. Entonces, si vos estás aislada de tu contexto familiar, amigues y demás, cualquier red que pueda venir de afuera te saca, por lo menos te saca de lo más urgente. Yo creo que eso se puede hacer. No dejar de creer en los espacios, por ejemplo, la línea 144 está colapsada, pero funciona. Yo apuntaría a situaciones riesgosas en 911. Ante la Bien, duda, llamaría al 911. bien, sabemos que el 144 está colapsado, entonces ahí nosotras también siempre conversamos en relación a lo que sucede con poner una solución en términos nacionales cuando hay una variable de territorios en nuestro país que hacen que sea cada uno de los casos muy distintos. En ese sentido, ustedes que reciben, digo, por ahí quienes nos están escuchando te van a contactar. ¿Ustedes tienen contacto directo en este momento, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y de Géneros, con la CENAF? ¿Están contactadas, están teniendo una forma de articular? Sí, la verdad que en ese sentido, por ejemplo, con el Ministerio de Nación y en Provincia de Buenos Aires tenemos contacto, entonces de alguna manera nos han llegado, por ejemplo, un caso el otro día bastante complejo en Twitter, que era un caso donde había una chica que vivía una situación de violencia sexual con un familiar, en donde estaba conviviendo y hicimos todo un trabajo para poder brindarle solución, tener contacto con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, con el área crítica y generar alguna red. Tratamos siempre de tejer las redes necesarias dentro de los organismos del Estado que están funcionando.
Es decir, nosotras por más de que derivemos a las líneas o los lugares estatales que están en funcionamiento, sabemos que están colapsados, entonces tratamos de allanar el camino donde vamos pudiendo, ¿no? O sea, como que es una forma también de brindar respuesta. Es momento, creo, de poner el hombro, pero por supuesto no podemos evitar decir que el Estado tiene que poner todos los recursos a disposición y está el movimiento de mujeres para hacer un nexo ahí. Pensaba con esto, ¿qué pasa si una mujer no tiene los recursos económicos y en este momento está pensando, sí, pero ¿cómo hago? Porque no tengo un mango. ¿Qué pasa con la mujer que no tiene los recursos económicos? Yo critico mucho en relación a esto, me parece fantástico, aclaramos, me parece fantástico que el acusado tenga su defensa gratuita, eso me parece que está bien, no es en contra de esto la crítica, sino qué pasa con las mujeres que denuncian y que no tienen la posibilidad económica de constituir una querella, de constituirse como querellantes. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿No debería el Estado darles respuesta para que tengan la contención de un asesoramiento jurídico? Bueno, vos sabés que volviendo a la ley misma, la 26485, plantea que el acceso a la justicia para las mujeres que viven situaciones de violencia debe ser gratuita. El tema es que no alcanza con ir a la OBD y que te den la medida inmediata, porque ¿qué pasa? Te vas con la medida y dicen vuelva con un patrocinio letrado. ¿Qué es la OBD? ¿Querés contarnos? Dale, la OBD es la Oficina de Violencia Doméstica, está ubicada en la Valle 1250, Capital Federal. Funciona los 365 días del año. Ahora debe tener seguramente algún circuito un poco más acotado por el contexto de cuarentena, y donde vos hay que ir con mucha paciencia porque es, digamos, no se atienden con turnos. Entonces la mujer se acerca, pasa muchas horas hasta que es recibida por un grupo interdisciplinario, ¿sí? Por lo general es una asistente social, una psicóloga y una abogada, donde escuchan y hacen una evaluación de riesgo, y si consideran que el riesgo, depende cuál sea ese riesgo, medio, digamos, leve o muy grave, es la medida que se va a terminar expidiendo por parte de la justicia, la medida cautelar, por ejemplo, una prohibición de acercamiento, una exclusión del hogar o lo que sea necesario. Eso funciona bien, ese no es el problema. ¿Cuál es el Incluso en problema? cuarentena, ¿eso está Incluso en funcionando? cuarentena, sí, eso incluso en cuarentena está Bien. funcionando, sí. Ese no sería el problema, en definitiva. El problema empieza cuando pasa el juzgado y tenés que ir con patrocinio letrado. Ahora, ¿qué te va a decir el Estado? El Estado te va a decir, bueno, están patrocinios jurídicos gratuitos que dependen del práctico de UBA, en los que están en los juzgados, en el Colegio Público de Abogados y De demás. universidades. Universidades y demás. ¿Cuál es el problema ahí? No cuentan con perspectiva de género. Entonces nosotras hemos llevado una propuesta en su momento, muy antes que pasara todo esto, al Ministerio de la Mujer, proponiendo formar un patrocinio jurídico especializado en violencia de género. Nosotros estamos capacitadas para hacerlo, pero obviamente no somos el Estado. Y realmente fue esa la propuesta que hicimos. Lógicamente no es tan fácil, ¿no? Y Pero creemos que es necesario. eso yo creo, por supuesto, necesario, quiero decirles, porque como esto se nos va a terminar, no quiero dejar de Mm. decirles que además esta nota la estamos pudiendo hacer de esta manera porque estamos laburando en red, tengo a mis compañeras también asistiéndome para que no se nos pase nada en este corto tiempo y vamos a seguir recibiendo preguntas, así que también agradecerles a todas mis compañeras que están ahí ayudándome a que la entrevista sea lo más completa posible. Y me parece en esto fundamental hacer hincapié. Esta propuesta que vos estás planteando, tenemos que encontrar la forma en que la sociedad civil, las ONGs, el Estado articulen, y sería maravilloso soñar, si nos atrevemos a soñar acá juntas y a pedir y a empezar con esta iniciativa, tener a BOFEM en cada una de las provincias, ¿no? Eso yo creo que territorialmente sería una gran respuesta para las mujeres, para que tengan la garantía de que su denuncia no queda solamente en ese espacio patriarcal que está acostumbrado a dar fallos que ver con una justicia patriarcal, sino que van a tener acceso a justicia recorriendo un camino con una abogada de su abogade, porque lo que sería interesante es que ustedes que tienen las herramientas puedan formar a abogados que ya se están recibiendo, que están recibiendo en este momento, que ya se recibieron y que tienen ganas de aprender a aplicar la justicia con una perspectiva de género. Eso sería un sueño que nos podemos permitir, ¿no? Sí, mira, déjame decirte que más allá de que es un sueño, está dentro de nuestro objeto de trabajo y apuntamos a eso. Obviamente que siempre, digamos, suena tan hermoso y tan fácil, pero cuesta muchísimo, ¿no? Por eso queda hoy en un gran sueño, soñamos juntas con esto,
Pero sí, sí, la verdad que yo considero que la única manera de lograr un cambio radical, porque me parece que en algunas cuestiones tienen que ver con cambios que tienen que darse de manera muy, muy general y en muchas aristas, no solamente la justicia, sino también es la formación de los profesionales, cómo tienen que ser las provincias y lo interesante cuando nos preguntan, y que vos empezaste ahí, ¿por qué Asociación de Abogadas Feministas? Es por esto, porque lo que hacemos es traspolar nuestra dinámica de trabajo, ¿no?, en los diferentes espacios. No hacemos, digamos, pasaje de colegas en los diferentes espacios, sino que formamos todo el dispositivo en las diferentes provincias, porque vos bien lo dijiste, Cava es un micromundo, es una realidad paralela, correte un poquito de la General Paz y las cosas que pasan son realmente terribles y necesitan ser atendidas por profesionales que trabajen en esas áreas, o en las provincias. Digamos, es muy importante contar con profesionales y con una mirada del derecho local, ¿no? Bueno, a nosotras nos pasa con la diferencia, ¿no? Que también lo decíamos al principio, Actrices Argentinas es una colectiva que se transformó en referente de un movimiento que es referente además en el mundo, el movimiento feminista en Argentina, y la realidad es que tenemos nexos, pero queda mucho en qué posibilidad de recursos tenemos si encontramos ese mensaje, si justo yo lo vi u otra compañera lo vio y tratamos de articular entre las redes que tenemos, sería bueno encontrar una forma de que esos instrumentos funcionen de una manera, armar un protocolo, ¿no? En el que sabemos que ese engranaje, más allá de nuestras buenas voluntades que están a disposición, funcionan de manera concreta, finalmente para poder darle una respuesta a esas mujeres. Yo creo que ahí volvemos de alguna manera a una de las cosas que conversamos también, lo que nos cuesta hablar de guita, lo que le cuesta al movimiento de mujeres, lo que nos cuesta por ser mujeres, decir, es fantástico que tengamos un ministerio, necesitamos que ese ministerio tenga dinero, disponga de dinero, que las compañeras que tenemos ahí adentro, que haya guita para que realmente se puedan implementar políticas, porque después de todo también, además de nuestra buena voluntad que está a disposición, hay cosas que se mueven pura y exclusivamente cuando se invierte una cantidad de dinero por parte del Estado. Sí, vos sabés que eso que tocaste es un tema súper importante, porque sí, vos sabés que no solamente para lo que es el Estado, de que obviamente es necesario para poder articularse guita, como decís vos, pero también nos pasa a nosotras. Vos sabés que la mayoría de los casos que nos llegan son tan terribles, y esto, permitime este espacio para decir lo siguiente, Por favor. pedirles a las mujeres que dejen de buscar asesoramiento en abogados varones hegemónicos, porque llegan a nosotras, donde las han desplumado económicamente y donde pretenden que porque somos feministas esté en la gratuidad. O sea, yo lo que hago lo hago con pasión todos los días de mi vida y gratis, pero necesito comer, por supuesto, ¿no? Digo algo tan básico como lo alimenticio. Y eso es triste porque si nos precarizamos entre nosotras, porque tenemos una mirada similar de la vida, somos feministas y demás, caemos otra vez en ser vulnerarnos, pero nosotras mismas, ¿no? Nos vulnera el sistema y nos vulneramos entre nosotras. Es Sí, importante y mencionarlo. esta idea delicada, ¿no? Como de lo que la buena voluntad, y yo creo que se vuelve a pegar a un estereotipo de género, que es desde qué lugar hacemos las cosas las mujeres, ¿no? Que es como esta idea de lo maternal y que parece que es una cosa instintiva, y la verdad es que es una decisión que tomamos y que por eso también necesitamos de los recursos. Ustedes necesitan los de los recursos para nosotras como actrices argentinas que recibimos tanto caudal y que nos obsesiona encontrar cuál es la manera de poder articular para que no quede simplemente en nuestra contención mano a mano con cada una de las mujeres que se nos acerca, sino que podamos dar una respuesta concreta entre nosotras. Estas redes que tenemos, que las estamos mostrando, les cuento de vuelta antes de que se nos termine el vivo, que estamos charlando con Meli de Abofem, es la Asociación de Abogadas Feministas, y es súper importante que se vea, porque hay como una idea de lo que es el movimiento de mujeres en Argentina, lo que es el feminismo, y está bueno que se le ponga caras y que se sepa cuál es el trabajo que hacemos cada una, que a lo mejor incluso en esta nueva dinámica todavía no tiene nombre, ¿no? Porque digo, yo ahora me estoy por meter a abogacía, pero hacemos todas desde un lugar, esta novedad que te doy, Claro, eh, me encantó. pero a lo que voy es, hay en el movimiento una lógica de armar red. En esa lógica de armar red también está bueno que la podamos comunicar para que la gente pueda replicarla y armar sus propias redes, ¿no? Porque la red es
lo primero cuando vos te encontrás con un equipo, cuando vas con una feminista para abordar una temática, lo primero que pensamos es, bueno, armemos red, a quién tenemos que no está en el ojo de la tormenta. Esa es digo, también para contar cuáles son las herramientas con las que hoy sí contamos y que para eso no necesitamos específicamente guita, y después atrevernos a hablar de la necesidad concreta de que se destinen recursos para que podamos hacer un trabajo que realmente dé resultados, porque si solamente tenemos una máscara y nos quedamos tranquilas en que decimos, bueno, que se llama al 144, ¿qué pasa después? ¿Cuál es el seguimiento después de ese 144? Meli, algo que vos, que yo me haya olvidado y que a vos te parezca importante resaltar. No, lo único que resaltaría como para intensificar lo que decís y es agradecerte también es esto, ¿no? Dar visibilidad. Es muy importante romper con la invisibilización de las que trabajamos tanto, de la forma que lo hacemos, ¿no? Porque me parece que todavía está como la militancia, el militar y el trabajar y lo que te apasiona tiene que quedar en el máximo, digamos, en la máxima oscuridad. Me parece que darle visibilidad es también darle un batacazo a la violencia, porque también formamos parte de este sistema patriarcal y que nos vulnera y nos vulnera siempre. Digo, me parece que más allá de trabajar, de poder formarse en temáticas de género, hay algo que tiene que ver con la empatía y es algo en lo cual nosotras, por lo menos de ABOFEM, lo trabajamos en el día a día. Eso simplemente destacarlo porque me parece muy importante. Más allá de la visibilidad que hay en las redes, está bueno que esto, lo que estamos haciendo, la gente lo pueda conocer, ¿no? Porque un poco también le saca el mito a las abogadas que se piensa que o que somos vivimos solamente en la gratuidad y no hacemos otra cosa, o la profesión de la abogada y el abogade está muy lejana de la sociedad, y lo mismo que le pasa a ustedes las actrices, o están comprometidas o están en una nube totalmente distinta a una realidad paralela. Me parece que esto le da contexto, le da realidad. Sí, y yo no quiero, antes de irnos, yo no quiero dejar de resaltar que es un momento donde es muy importante que sepamos realmente con qué herramientas contamos, con qué herramientas no, de qué manera le ponemos el cuerpo a esas herramientas con las que no contamos. Para mí es muy doloroso escuchar que de repente una mujer se atrevió a llamar al 144 porque la bombardeamos, que me parece fantástico, la bombardeamos desde los medios de comunicación, que llame al 144, y después llama al 144 y no obtiene una respuesta concreta, real, que le cambie la calidad de vida que está teniendo en ese momento. Entonces es importante saber qué recursos son los que sí tenemos, cuáles los que no, en cuáles tenemos que trabajar para reforzar, pero no mandar a alguien a golpear una puerta sabiendo que es cartón pintado. Eso también para mí, sé que también para vos es una responsabilidad muy grande, y yo lo digo en nombre de mi colectiva y sé que vos lo decís en nombre de la tuya. Sí, totalmente, totalmente. A mí me parte el alma cuando una mujer nos dice que fue revictimizada, ¿no? La revictimización es algo que no lo puedo comprender, no desde un punto de vista objetivo, digo, cuando se utilizan los mecanismos que están planteados para brindarles algún tipo de solución, las líneas, las comisarías, la oficina de violencia doméstica, digo, nosotras, o inclusive los patrocinios jurídicos gratuitos, es muy triste recomendar espacios del Estado y dejar a una mujer librada a la suerte con quien la atienda, ¿no? Porque varía mucho eso, y me parece que ahí es donde hay que reforzar muchísimo el tema de la capacitación, pero muchísimo. Tenemos que, digo, y de esto lo digo más que nada de lo que es el Estado con el Estado. Me parece bárbaro que se esté capacitando el Estado, me parece genial la aplicación de la ley Micaela, pero no tiene que ser solo los estratos públicos, sino en general, y romper un poco la soberbia que tiene que ver con el conocimiento, que me parece de lo más patriarcal, que es que estas cosas también, estos espacios que estamos teniendo vos y yo, también permiten a dar una pseudo capacitación, porque a veces vos no sabés quién está escuchando del otro lado. Hoy alguien se lleva como contenido que la SAP no es algo que está científicamente comprobado, lo que vos dijiste de los delitos de instancia pública con lo que respecta al cambio en 2019, digo, siempre se da información y muy valiosa, y en ese sentido me parece que esto es lo que tenemos que empezar a instaurar como sociedad, este tipo de espacios, el intercambio horizontal. Bueno, en relación a eso, obviamente nos van a quedar temas por hablar, porque esto que tocabas recién en relación a la revictimización y cómo es el proceso, me parece que es súper interesante para que podamos profundizar. Este fue a grandes rasgos y
poniendo por sobre todo sobre la mesa cómo afecta la realidad de la cuarentena a la realidad concreta de la justicia, las mujeres, el feminismo, las mujeres que hoy por hoy están en situaciones de violencia. Así que yo me voy a permitir acá en nombre de la colectiva que programemos otra charla y que podamos seguir profundizando porque es súper importante escucharte. Y trabajar sobre la capacitación, yo creo que como ejes centrales, ¿no? Más allá de la ley Micaela y demás, trabajar sobre la capacitación, no menospreciar estos espacios, y por eso yo te agradezco muchísimo, veo acá el relojito que dice que se nos termina, te agradezco mucho, Meli, por animarte a hoy abrir esta puerta con nosotras, con actrices argentinas, y vamos a seguir hablando de estos temas que creemos que esta es una de las cosas importantes que podemos hacer, hablar de los temas, ponernos sobre la mesa y despabilar a la sociedad, y si no es que está escuchando directamente en este momento la mujer que sufre la violencia, a lo mejor está escuchando a alguien que puede hacer algo, está escuchando al vecino, y podemos ir tendiendo red, que es lo que el feminismo mejor sabe hacer. Totalmente. Muchísimas gracias, Gracias. Meli, y gracias a todas, a todos los que se prendieron, a mis compañeras por el aguante. Vamos a dejar esto subido en nuestras redes, va a estar en YouTube y lo van a encontrar ahí. Síganse sumando porque vamos a tener de estas charlas con diferentes referentes en un momento en el que es muy importante toda la información, pero la buena información que podamos tener. Gracias, Meli, te mando abrazo, A abrazo vos. para todos. Beso. Chau, chau.